El año 2010 fue un annus horribilis para el Papa Benedicto XVI. Los grandes medios de comunicación del mundo, de mayoría liberal y anticatólica, se pusieron de acuerdo para pedir la renuncia del Papa, alegando que no había actuado con diligencia en algunos casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. Fue un año terrible y yo recuerdo que en ese año lo que experimenté también junto al dolor al ver cómo era atacado el Papa fue la sorpresa y el dolor de ver cómo la mayor parte de los obispos del mundo le dejaban solo. No acudían, no salían en su defensa. Quizá porque creían que aquello era verdad, no lo sé, o por cobardía, pero la mayoría de ellos le dejaron solo. Cuando llegó la renuncia en el año 2013, recuerdo perfectamente que antes de conocer quién iba a ser su sucesor, hablé y pedí que no dejáramos solo a aquel que iba a seguir en la senda que había abierto Juan Pablo Benedicto, la senda del vicario de Cristo al frente de la Iglesia. Ya en el año 2010, para acompañar al Papa en medio de esa soledad y de esos ataques, puse en marcha las vigilias de oración entre los franciscanos de María, y una vez al mes nos reunimos a rezar por el Papa, y en esas vigilias se distribuyen algunos textos que el pontífice pronunció en ese mes. Pues bien, con el Papa Francisco seguimos exactamente igual, haciendo mensualmente las vigilias de oración y distribuyendo textos del Papa. Repito, me prometí a mí mismo y pedí a los franciscanos de María que no dejáramos solo al pontífice, fuera el que fuera. Salió elegido el Papa Francisco, hemos seguido rezando por él. Además, el Papa Francisco desde el primer momento ha pedido oraciones por él. Insiste en que recemos por él. Por eso, en medio de esta situación de confusión tan grande que estamos viviendo, como no se recuerda desde luego en la historia reciente de la Iglesia, en medio de esta situación me ha parecido imprescindible redoblar la oración por el Papa. Y me ha gustado muchísimo una oración que ha compuesto un religioso dominico, Fray Nelson Medina, que leo habitualmente sus artículos con mucho gusto, y con su permiso quisiera difundir esa oración, una parte de esa oración, haciéndola mía en el sentido de que la voy a pronunciar. Me ha gustado mucho y recomiendo a todos que la recen no solamente una vez, sino que la recen con frecuencia. Tenemos que rezar por el Papa, y esta forma de rezar que ha compuesto Fray Nelson me parece sinceramente muy apropiada. Señor Jesucristo, apelando a tu Sagrado Corazón y a la eficaz intercesión de tu Santísima Madre, que ha sido saludada como Madre de la Iglesia, esto te pedimos para el Papa Francisco. Que tus llagas santas, Jesús, no se aparten de sus ojos, que simplemente no pueda olvidar el precio de amor que has pagado para que el demonio sea derrotado, los ídolos derribados, la muerte vencida, el pecado perdonado, y se abran las puertas de la gloria eterna a quienes creen y confiesan la fe. Que sus oídos sientan una alarma fuerte cada vez que las trampas del enemigo quieran persuadirlo de mezclar las aprobaciones del mundo o las presiones de la sociedad con la grandeza y pureza del mensaje de salvación que tú le has encomendado como sucesor de Pedro. Que su boca reciba una gracia renovada, de modo que su palabra, apartándose de toda ambigüedad, defienda con claridad la sana doctrina, mientras sigue llamando a todos a la unidad en Cristo para la gloria de Dios Padre. Que sus pies se orienten sin cesar hacia tu gloria, Jesús, buscándote en el silencio del sagrario, reconociéndote en el testimonio de las Escrituras, predicando tu evangelio con palabra diáfana y ardiente, y siempre sirviéndote, especialmente en los más pobres, es decir, los que menos saben de ti, Señor, puesto que no hay mayor miseria que ignorar cuál Dios nos ha amado tanto. Que su mente reciba una gracia singular del Espíritu Santo para reconocer y discernir, según el carisma propio de San Ignacio de Loyola, cuáles inspiraciones son de Dios,
cuáles vienen de los intereses puramente humanos y mundanos, y cuáles tienen su raíz en el espíritu de las tinieblas que ronda buscando a quien devorar. Que sus manos realicen cada vez mejor la labor de cuidar el rebaño tuyo, Jesucristo, de modo que sea físicamente incapaz de firmar o apoyar lo que ensucia, confunde, degrada o niega la fe, la que defendieron los mártires, y en cambio tenga pulso firme para guiar el timón y conducir de nuevo la nave de la Iglesia a su ruta propia, más allá de los escollos e intereses de este mundo que pasa. Y finalmente te pedimos, Señor Jesucristo, que el corazón del Papa sea sumergido en el fuego de tu propio corazón, de modo que pueda corregirse de sus faltas, ya que todos las tenemos, y pueda predicarnos con fuerza y mucha luz sobre las raíces de nuestros pecados y de los males que hoy se ciernen sobre la Iglesia. Recemos por el Papa. Eso se lo pido a todos, también a los que le critican. Si nosotros creemos de verdad en Dios, tenemos que creer en el poder de la oración. Ellos, nuestros enemigos de dentro de la Iglesia, los que atacan la tradición, los que quieren cambiarlo todo, los que quieren hacer la nueva Iglesia, ellos no creen. Pero si nosotros creemos, tenemos que creer en el poder de la oración. Y por eso, lo primero que tenemos que hacer es rezar. Rezar por el Papa. Rezar por el Papa para que sea fiel a su extraordinaria misión, única misión, de ser el vicario de Jesucristo. El vicario de Jesucristo, no el superior de Jesucristo. El vicario de Jesucristo. Por favor, recemos por el Papa. No le dejemos solo. Recemos por el Papa. Recemos, actuemos, defendiendo la fe con amor siempre, aunque nos cueste el honor y la vida. Recemos, actuemos y confiemos. Confiemos en que es el Señor el que guía a su Iglesia en medio de las tormentas que ésta ha sufrido y sigue sufriendo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.